Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Bienvenidos a la actividad correspondientes a esta nueva semana. Recuerden que esta semana no tienen tareas, pero obviamente la obligación de ustedes es revisar cada una de las actividades que se encuentran habilitadas semana tras semana para que ustedes puedan desarrollar todas las o las dos, prácticamente las dos actividades que ustedes tienen previstas desarrollar para esta nueva actividad. Vamos a iniciar con el tema central del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual y vamos a ver el tema el neoliberalismo en América Latina, vamos a ver. Y obviamente en la segunda etapa de nuestra clase vamos a ver el concepto mismo de qué es el neoliberalismo, vamos a ver cuáles son las características en función de este tema. Vamos a ir analizando y vamos a ir viendo cuáles son las características más preponderantes en cuanto a la aplicación del neoliberalismo en América Latina. Y obviamente a ustedes les tocará razonar si es ventajoso o no, especialmente para la clase media hacia abajo, para los sectores pobres y obviamente dentro de los sectores, de este tipo de sectores, las personas, obviamente los grupos vulnerables. Latinoamérica estancada. Al final de la Segunda Guerra Mundial, varios países de América Latina tenían industrias fuertes y estaban entre las 20 economías con mejor crecimiento del mundo. Muchos pronosticaban que estaban a punto de ingresar al grupo de los países desarrollados, pero fue una falsa expectativa. En la segunda mitad del siglo XX continuó la pobreza y exclusión de la mayoría de los pueblos. Nuestros países quedaban detrás no solo de los de Europa, sino que varios de los asiáticos. La recesión económica fue la constante de esos años bajo las dictaduras militares y luego bajo los regímenes constitucionales. La deuda externa, el neoliberalismo y la inestabilidad social se transformaron en características centrales de las realidades de aquel entonces de toda la población, especialmente de los grupos más necesitados. En cuanto a la crisis de la deuda, la economía latinoamericana, en especial con la crisis energética de los años 70 y los malos manejos de las dictaduras, fueron cada vez más dependientes de préstamos de los gobiernos y de la banca comercial internacional, esto es del Fondo Monetario Internacional. La deuda externa creció y los países debieron dedicar cada vez mayores recursos a su pago, hasta que no podían cumplirse ni con los intereses, peor aún con el capital. En 1982 estalló una crisis en México que se declaró en imposibilidad de pago o de pagar su deuda externa. La situación alarmó a los gobiernos de Estados Unidos y también de Europa y a los banqueros acreedores. Tomaron medidas para enfrentar la situación y lograron controlarla, pero otros países llegaron a situaciones similares y creció también en los nuestros la conciencia de que esa deuda era totalmente injusta. Y de hecho es una deuda injusta la que se aplicó a los países latinoamericanos. Se sostenía que se había contraído con actos ilícitos, que no se la había utilizado para el desarrollo de los pueblos y que en los altos intereses cobrados ya estaba su estructura, su cuenta pagada. Creció en Latinoamérica la tendencia del no pago a la deuda externa y a los gobiernos realizaron interminables negociaciones que en muchos casos solo lograron que su monto aumentara. Al final la deuda se siguió pagando, pero los acreedores internacionales debieron aceptar dilatorias y en unos pocos casos la reducción del monto de la deuda externa. Dentro de estos preceptos, obviamente, aparece una figura, una teoría en cuanto a la administración política, que es el neoliberalismo. Frente al estancamiento económico de los países capitalistas desarrollados, ocurrió en los años 60, surgió una tendencia que propugnaba reformas en la economía de los estados.
para dejar libres a las fuerzas del mercado y permitir el crecimiento económico. El neoliberalismo revivió varias tesis de los clásicos de la economía política de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Se volvió dominante en los ámbitos del poder internacional y medios de opinión pública de los países, desde los más poderosos hasta la mayoría de los más pequeños del mundo. Bajo su influencia se pusieron en marcha políticas que apuntaban al ajuste económico, la eliminación de subsidios y la reducción de los servidores públicos, así como la privatización de las empresas estatales. Entonces podrán observar el neoliberalismo prácticamente es el proceso de privatización. Con este proceso de privatización, el neoliberalismo buscaba sostener al capitalismo decadente justamente durante los años 18 perdón, el siglo XVIII al siglo XIX. El neoliberalismo predominó en el mundo hasta finales del siglo XX. Las políticas neoliberales alentadas por el Fondo Monetario Internacional y otros organismos lograron a veces estabilizar monetariamente y obviamente reducir las tasas de inflación, pero generaron profundas diferencias entre ricos y pobres, al mismo tiempo que amplios sectores de la población fueron lanzados a la pobreza extrema. Obviamente con todos los procesos de privatización, que lo que buscan prácticamente el empobrecimiento de la mayoría de la población. En cuanto al neoliberalismo, este proceso en la aplicación también de nuestro continente, esto es en Latinoamérica, en nuestra región, frente a la crisis de la deuda, se profundizaron en América Latina las políticas neoliberales con sus medidas de ajustes económicos, de reducción de las áreas estatales y venta de las empresas públicas para poder pagar la deuda. Igual que en la economía del primer mundo, los neoliberales propugnaron que los países latinoamericanos modernizaran sus economías, que cortaran sus gastos, aún a costa de la inversión de servicios como la educación, la salud, el transporte, que redujeran el número de servidores públicos, privatizaran las empresas estatales y varias actividades que antes estaban en espacios públicos para que se transformaran en negocios particulares rentables. Eso prácticamente es una tela, prácticamente es un telón porque ¿qué es lo que buscan? Siempre con la aplicación del neoliberalismo buscan el beneficio de determinados sectores de poder y el hundimiento de la mayoría de la población que se encuentra entre la pobreza y la pobreza extrema. Las dictaduras militares y los gobiernos civiles latinoamericanos asumieron las propuestas neoliberales y emprendieron grandes procesos de privatización que enfrentaron una fuerte resistencia popular, pero lograron al fin imponerlos con el apoyo de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional y también con la Banca Mundial, que son prácticamente quienes han obligado a los países a mantenernos en la pobreza y en la pobreza extrema mediante la aplicación de determinados impuestos que obviamente no pagan la gente de poder, no pagan los grupos que están aplicando este neoliberalismo, sino paga justamente la gente más pobre. En cuanto a la reacción popular frente a estos embates que se han dado, la aplicación del neoliberalismo en América Latina impactó negativamente en la economía de la población, los despidos de empleados públicos, las quiebras y privatizaciones de empresas estatales, lo que está pasando en la actualidad, por ejemplo, la reducción de los negocios privados, la caída de los precios de artículos de exportación y el aumento de los precios de los combustibles y el transporte provocaron desempleo masivo. Como en los países del primer mundo, los sectores organizados de trabajadores y también los grandes grupos de subempleados y desempleados junto a las clases medias empobrecidas realizaron acciones de movilización social y protestas que sacudieron a los países. Justamente lo que va a propiciar justamente todo este proceso que también estamos viviendo entre los cortes de energía eléctrica, ustedes verán todo lo que está pasando en función de la economía de la mayoría de la población, de los microempresarios, de empresarios medianos, que son los que más sienten el impacto en relación a la economía con estas actividades que se están desarrollando en nuestro país. Y justamente por la falta de previsión, por la falta de interés en cuanto al mantenimiento del sector eléctrico.
Pero vamos a hablar en esta siguiente etapa, justamente vamos a hablar del neoliberalismo, cuáles son las características del neoliberalismo, cómo se lo ha ido aplicando, cuáles son las características más importantes, los mayores exponentes y otras características más que a ustedes les darán una mejor visión en cuanto al desarrollo de este tema. Vamos a ir analizando, vamos a ir viéndolos en el desarrollo de la siguiente etapa de nuestra clase. Y justamente vamos a ver el neoliberalismo, vamos a ver cuáles son las características más preponderantes del neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico y político basado en el mercado de libre competencia. Eso quiere decir, el mercado mismo controla todo el comercio. Y obviamente, ¿qué es lo que implica esto? La monopolización del sector comercial. Se caracteriza por proponer la reducción del intervencionismo estatal en la economía, fomentar la liberación de los mercados y las privatizaciones y promover políticas orientadas al libre comercio y también a la globalización. El modelo neoliberal surgió a finales del siglo XX como respuesta a la crisis económica de la década de 1970 y 1980, en la cual empezó a tambalear y a decaer lo que es el capitalismo, que afectaron a muchos países desarrollados. Se fundamenta en la crítica al modelo keynesiano, que establece la intervención estatal para la regulación de la economía. Entre sus principales ideologías y defensores se encuentra Milton Friedman durante el año 1912 al 2006, Friedrich Hayek durante el año 1899-1992, quienes dedicaban la confianza en los mecanismos o predicaban, perdón, la confianza en los mecanismos de mercado para mejorar la eficiencia económica y la asignación de recursos. Las ideas de Friedman Hayek ganaron influencia con la llegada al poder de líderes como Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Reino Unido. Tanto Reagan como Thatcher implementaron políticas neoliberales como parte de un movimiento hacia la desregularización y apertura económica global. Eso obviamente también entre comillas, pero obviamente en América Latina esta aplicación fue irracional debido a que nosotros en la actualidad ninguno de los países, excepto Argentina y Brasil, son potencias económicas, el resto son países en vías de desarrollo y por tanto no, obviamente no fue viable la aplicación de este modelo en la economía de Latinoamérica. En cuanto a los puntos claves de este proceso, de este pensamiento económico, tenemos la primera, la liberación. ¿Qué es lo que promueve? Promueve la reducción de las barreras comerciales y regulaciones estatales para fomentar la competencia y el comercio internacional, pero lamentablemente esa competición es irracional, pues no existe un equilibrio. Al liberar la economía, al liberar todo el proceso, el andamiaje económico, prácticamente se quedan solo los sectores económicos, son quienes ponen las reglas del juego para la compra y para la venta. El siguiente proceso de las privatizaciones propone transferir empresas y funciones del Estado al sector privado para mejorar la eficiencia y reducir el costo fiscal. Eso es una verdadera mentira, especialmente en relación a la salud, en relación a educación. No puede estar 100% en manos del sector privado. Pues de esa manera no existiría ningún modo de proceso en cuanto a al acceso de la educación de toda la población. En cuanto a la desregularización, busca eliminar normativas estatales sobre empresas y mercados para permitir una mayor libertad económica y flexibilidad. Eso es una total mentira, porque el momento de desregularizar prácticamente existe un alto índice de corrupción en cuanto a la aplicación de determinadas actividades comerciales. Y la desestatización, eso quiere decir la eliminación del Estado, aboga por el Estado limitado, enfoca en funciones básicas como la seguridad y la justicia, dejando otras áreas en manos del sector privado, cosa que es totalmente imposible, porque al estar determinados y obviamente sectores estratégicos en manos del sector privado, obviamente eso se convierte en un negocio y un proceso de explotación. Entonces, por lo tanto, es totalmente
nefasto la aplicación de todos estos puntos claves en función del neoliberalismo. ¿Cuáles son las características del neoliberalismo? Entre las principales características del neoliberalismo se encuentran, por ejemplo, el origen. Se desarrolla como teoría económica desde la década de 1950, pero ganó influencia significativa en los años 80 con las ideas de Milton Friedman y Friedrich Hayek. Consolidación se impone principalmente en la década de 1980 y 1990 bajo liderazgos, en este caso, de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en el Reino Unido. En cuanto a sus premisas, se basa en la proposición de la libre competencia económica, la reducción de la intervención estatal, la privatización de empresas públicas y la confianza en el mercado libre y desregularizado maximiza la eficiencia económica y el bienestar social, cosa que es totalmente errado porque si hablamos prácticamente de un proceso de privatización de las empresas públicas, como obviamente va a aplicar el bienestar social ya no existirían programas sociales, por lo tanto, ninguna persona podría ser atendido en relación a salud, a educación y otros sectores estratégicos del país, lo que conllevaría a un incremento en cuanto a al analfabetismo, a los problemas de salud que acarrearían dificultades en los países. Los países adoptantes es adoptado por los países occidentales y por países en vías de desarrollo bajo programas de ajustes estructurales que son promovidos por instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional. No es que propone el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario obliga, obviamente como los gobiernos han obtenido deudas anteriores con el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional como institución obliga la imposición de determinadas estructuras y dentro de esto las características que hemos visto en función del neoliberalismo. En cuanto a los beneficios, favorece principalmente a los sectores empresariales y financieros, a un grupo especialmente de personas que tienen un nivel económico mucho más amplio, porque elimina impuestos y restricciones sobre las acciones. Al eliminar impuestos, prácticamente los dueños de bancos, los dueños de empresas, prácticamente tienen para hacer lo que ellos quieren. En cuanto a los perjudicados, aquí podemos analizar, perjudica a los sectores sociales más vulnerables porque reduce la inversión estatal en servicios, derechos y también en el empleo público. El nivel de pobreza va a aumentar considerablemente con la aplicación del neoliberalismo. En cuanto al origen del término neoliberalismo, vamos a ver cuáles son las características más comunes en relación a este término. El término neoliberalismo fue acuñado por el sociólogo y economista alemán Alexander Rostow durante el año 1885 a 1963 en el coloquio Walter Lippmann en el año de 1938. Rousseau empezó o empleó esta palabra para agrupar las prácticas económicas intervencionistas de las tendencias insurgentes durante el siglo XX, como el fascismo, el comunismo, el nacionalismo y el socialismo. Esas tendencias conformaban, según su opinión, una doctrina separada del liberalismo clásico, enemigo del laissez-faire. Sin embargo, en la década de 1960, el término dejó de asociarse a las ideas de Rousseau y se reinterpretó bajo las ideas económicas como Milton Friedman, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek. La economía neoliberal promovida por estos economistas enfatizaba la importancia del mercado libre, la desregularización económica, la privatización de empresas estatales y la reducción del Estado, que sería totalmente desastroso para la economía de las personas que se encuentran en pobreza y pobreza extrema. En cuanto a las ideas fundamentales del neoliberalismo, como ya habíamos mencionado anteriormente, el neoliberalismo se basa en la creencia de que la libertad individual y el libre mercado son fundamentales para el desarrollo económico. Propone un estado mínimo que garantice la seguridad y el cumplimiento de contratos, pero que no intervenga en el desarrollo económico. Buena la cosa. El Estado, cuando exista un problema en cuanto al cumplimiento de contratos en beneficio de ellos, ahí sí tiene que actuar, pero en beneficio del pueblo en general, ahí sí lo relegan. Esto es totalmente errado.
Con ese fin, el modelo neoliberal propone la desregularización económica, que es una política orientada a eliminar barreras legales y administrativas que puedan obstaculizar la actividad empresarial privada. Pretenden que se les deje o que se les entregue al Estado en bandeja de plata a los sectores de poder minúsculos dentro de cada uno de los estados. También abroga por la privatización de empresas estatales con el argumento de que la gestión privada es más eficiente que la administración pública, cosa que es una total falacia, puesto que todo depende del control del mismo Estado sobre las actividades administrativas de cada una de las empresas. Por otro lado, el neoliberalismo promueve la globalización económica a través del libre comercio y la inversión extranjera directa, argumentando que esto estimula la especialización productiva y el crecimiento económico. Sin embargo, estas políticas han sido criticadas por aumentar la desigualdad económica y debilitar los servicios sociales, especialmente en áreas como la salud, la educación, donde la privatización puede reducir el acceso universal a estos derechos. En cuanto a las críticas al neoliberalismo, vamos a ver a continuación cuáles son las críticas más preponderantes que se han desarrollado. La aplicación de las políticas económicas neoliberales tuvo diferentes consecuencias a nivel mundial. Entre los principales efectos negativos se destacan los suscritos a continuación. Vamos a ver la desigualdad económica. Las políticas neoliberales contribuyen a un aumento significativo de la desigualdad económica, tanto dentro de los países como entre ellos. La desregularización de la economía beneficia a los sectores más ricos de la sociedad y la reducción de la inversión estatal afecta especialmente a los sectores más vulnerables. Claro, el panorama hasta ahí. La siguiente, decadencia de los servicios sociales. La privatización en áreas como la salud, la educación y la seguridad social deja de garantizar los servicios esenciales de manera equitativa y eficiente. En muchos casos, esto genera una disminución en la calidad y accesibilidad de estos servicios para quienes no pueden pagar por ellos en el mercado. Obviamente, no somos de pronto igual que el mercado, que la sociedad europea. Acá tenemos otra realidad y tenemos que aplicarnos de acuerdo a la realidad que poseemos. El deterioro ambiental, las políticas neoliberales priorizan los beneficios económicos sobre la sostenibilidad ambiental. Por lo tanto, todo debe ser devastado, destruido en función de la naturaleza en beneficio de estos grupos de poder. La desregularización de las leyes ambientales y la promoción de industrias extractivas alimentan problemas como la deforestación, la contaminación, el cambio climático. Eso tiene un grave impacto negativo a largo plazo en el ambiente y también en la salud pública. La inestabilidad económica, la liberación financiera promueve la especulación y aumenta el riesgo de los mercados financieros globales. Esto puede generar graves crisis económicas como la crisis financiera global del 2008 generada por la desregularización y la falta de supervisión en el sector financiero. En cuanto al impacto de la soberanía, las políticas neoliberales liberalizan el comercio y la intervención extranjera, lo que debilita la capacidad de los gobiernos para proteger los intereses nacionales. En muchos casos, esto lleva a la pérdida de soberanía económica y a una mayor influencia de los intereses corporativos extranjeros en las decisiones políticas internas. Entonces, es totalmente negativo. En cuanto a la prioridad de la riqueza, el enfoque neoliberal se centra en la generación de riqueza y el crecimiento económico como principales objetivos. ¿Pero a quién? Solo a los grupos privilegiados, como banqueros y empresarios. Al priorizar los beneficios inmediatos sobre el bienestar general, se debilita la capacidad del Estado para atender las necesidades sociales, fomentar un desarrollo sostenible e invertir en áreas fundamentales para el país a largo plazo. Esto en cuanto a las determinaciones, en cuanto a las críticas que obviamente tiene el neoliberalismo. En cuanto a las diferencias entre liberalismo y neoliberalismo, vamos a ver a continuación cuáles son las características fundamentales o las diferencias entre una postura y otra postura. El liberalismo, también llamado liberalismo clásico, es un modelo económico del siglo XVIII que enfatiza la libertad individual y el papel limitado del Estado. El neoliberalismo se basa en ideas
del liberalismo, pero enfatiza la libre competencia económica, la desregularización y la privatización empresarial como medios para lograr un mercado más eficiente y también dinámico. Entre las principales diferencias que podemos mencionar entre el liberalismo y el neoliberalismo se encuentran los siguientes en este cuadro comparativo. Vamos a ir viendo en cuanto a estas dos posturas. El liberalismo clásico surgió en el siglo XVII y XVIII como reacción al absolutismo monárquico y en favor de libertades individuales y económicas, mientras que el neoliberalismo emergió como respuesta al intervencionismo estatal durante el siglo XX, consolidándose en la década de 1980 con un enfoque centrado en el libre mercado. El liberalismo clásico defendía la libertad individual, los derechos de propiedad y la libre empresa como motores de progreso económico, mientras que el neoliberalismo promueve la libre competencia, la desregularización y privatización para mejorar la eficiencia económica, entre comillas. En cuanto al liberalismo clásico, consideraba que el rol del Estado debía ser limitado, centrado en proteger derechos individuales y promover las empresas económicas, mientras que el neoliberalismo considera que el rol del Estado debe ser mínimo, enfocado principalmente en seguridad, justicia y regulación limitada para promover un mercado competitivo. Hay cosas similares y hay cosas diferentes. El liberalismo proponía el énfasis de la libertad individual para buscar el propio interés económico y el bienestar personal, mientras que el neoliberalismo concibe al individuo como un agente económico racional que debe operar en un mercado libre y competitivo. El liberalismo clásico defendía la idea de que el mercado libre podía autorregularse y beneficiar a la sociedad. Actuaba en contra de los privilegios de las clases aristocráticas, mientras que el neoliberalismo sostiene que el mercado libre y competitivo es el mayor mecanismo para asignar recursos y promover la innovación y la eficiencia, entre comillas, hasta ahí. En cuanto a las diferencias entre keynesianismo y neoliberalismo, el keynesianismo y el neoliberalismo presentan dos enfoques económicos fundamentales con visiones opuestas sobre el papel del Estado y el mercado. Estos enfoques han generado debates significativos sobre cómo manejar la economía y promover el bienestar social en diferentes contextos históricos y también políticos. Entre sus principales diferencias, obviamente vamos a ver en el siguiente cuadro comparativo cuáles son las diferencias entre el keynesianismo y también el neoliberalismo. El keynesianismo fue desarrollado por John Maynard Keynes en respuesta a la Gran Depresión de la década de 1930 y la necesidad de intervención estatal para estimular la demanda agregada. En cuanto al neoliberalismo, surgió como una respuesta crítica al keynesianismo en la década de 1980, promoviendo un enfoque más orientado al mercado y menos intervencionista, obviamente por parte del Estado. El keynesianismo surgió en contra del laissez-faire y del pensamiento económico clásico que defendía la autorregulación del mercado sin intervención estatal, mientras que el neoliberalismo surgió como una crítica al intervencionismo estatal del keynesianismo, que consideraba limitante para la eficiencia económica y la innovación. El keynesianismo abroga por la intervención estatal mediante políticas fiscales y monetarias para disminuir la demanda y mantener la estabilidad económica, mientras que el keynesianismo defiende la libertad, la competencia, la desregularización y la privatización como medios para mejorar la eficiencia y la competitividad económica. Eso en cuanto al neoliberalismo. En cuanto al keynesianismo, considera que el individuo puede ser afectado negativamente por fluctuaciones económicas y que necesita protección estatal, mientras que el neoliberalismo se enfoca en la capacidad del individuo para operar eficientemente en un mercado libre y competitivo buscando su propio interés económico.
El keynesianismo cree que el mercado puede experimentar fallas y que necesita intervención estatal para corregir y promover el bienestar social, mientras que el neoliberalismo considera que el mercado libre y competitivo es el mayor mecanismo para asignar recursos y promover la innovación y la eficiencia económica. Esas son las características en cuanto al desarrollo de las actividades que hemos ido analizando, hemos ido viendo en función del neoliberalismo y obviamente la idea bastante errada y peligrosa en cuanto a la economía y la seguridad social basada en programas sociales en los cuales se busca reducir la brecha que existe entre personas que tienen y personas que no tienen a través de programas sociales y la atención prioritaria en cuanto a salud, en cuanto a vivienda, educación y otras características más que son fundamentales para el desarrollo equitativo de todas las personas. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Recuerden que ustedes deben revisar periódicamente su aula virtual a fin de estar al tanto en cuanto a las actividades que ustedes tienen que presentar semana tras semana. Señores y señores, un gusto haber compartido con ustedes. Un fuerte abrazo. Nos vemos en la siguiente clase.